Buen día a todos. En este video les voy a presentar un problema que involucra transferencia de movimiento, calor y masa y otro que involucra métodos numéricos aplicados en transferencia de calor. Yo soy Patrick León, soy ingeniero de alimentos. Esta presentación es realizada para la asignatura de fenómenos de transporte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se va a determinar el coeficiente promedio de transferencia de calor por medio de mediciones de transferencia de masa. En este experimento se conduce soplando aire seco a una atmósfera a una velocidad de flujo de 2 metros por segundo sobre un cuerpo cubierto con una capa de naftaleno. El área superficial del cuerpo es de 0.75 metros cuadrados y se observa que en 45 minutos se han sublimado 100 gramos de naftaleno. En el transcurso del experimento, tanto el cuerpo como el aire se mantienen a 25 grados Celsius. A esta temperatura la presión de vapor y la difusividad de masa del naftaleno son 11 pascal y 0.61 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. En este caso se pide determinar el coeficiente de transferencia de calor en estas condiciones, pues haciendo uso de la transferencia de masa. Este problema es tomado del libro de Sengel de transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos las propiedades del naftaleno, las condiciones dadas, eh, que son la masa molar, en este caso 128,17 kilogramos por kilomol, la presión de vapor, que está dada en el enunciado del problema, que son 11 pascal, y la difusibilidad del naftaleno, que son 0.61 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Asimismo, las propiedades del aire se determinan en tablas, pues a las condiciones dadas de temperatura y presión. En este caso, como se observa en la tabla de propiedades del aire, a 25 grados Celsius tenemos la masa molar, que son 28.97 kilogramos por kilomol, la densidad del aire 1.184 kilogramos por metro cúbico, el calor específico del aire 1007 julios sobre kilogramo Kelvin y la difusividad del aire, que son 2.141 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Se hace la suposición de que el aire que entra, en este caso, pues no contiene naftaleno. Entonces la fracción de masa del naftaleno en el aire en las condiciones del flujo es cero. Y la fracción de masa del naftaleno en la superficie del cuerpo la podemos determinar haciendo la relación entre las presiones de vapor del naftaleno sobre la presión del aire y con la masa molar del naftaleno con la masa molar del aire. Reemplazando los valores, entonces tenemos que la presión de vapor del naftaleno, esto en kilopascales, la presión del aire, también en kilopascales, y la masa molar del naftaleno entre la masa molar del aire. Haciendo esta operación nos da que la fracción de masa del naftaleno en la superficie es de 4.803 por 10 a la menos 4. Esto es fracción, esto es adimensional. De acuerdo con la información suministrada en el enunciado del problema, nos están diciendo que en 45 minutos se subliman 100 gramos de naftaleno. Entonces el flujo másico del naftaleno se calcula dividiendo pues la masa entre el tiempo, pasando esta masa a kilos y el tiempo en segundos, para obtener un flujo másico del naftaleno de 3.7037 por 10 a la menos 5 kilogramos por segundo. Posteriormente, tenemos la ecuación de convección de masa, en la cual el flujo másico de la convección es igual al coeficiente de transferencia de masa por la densidad por el área de la superficie, multiplicado por la diferencia de la fracción del compuesto, la fracción en masa del compuesto A en la superficie por menos la fracción en masa del compuesto A en el medio, que para este caso pues habíamos dicho que no había en el aire que entra pues la cantidad de naftaleno cero. De aquí se despeja el coeficiente de transferencia de masa
que va a quedar el flujo másico del naftaleno dividido entre la expresión que ya habíamos mencionado, reemplazando los valores. Entonces tenemos el flujo másico que ya se había calculado en el paso anterior, la densidad del aire, la superficie del cuerpo que está en el enunciado del problema y el flujo, la fracción de masa del naftaleno que habíamos también calculado. En este caso nos da un coeficiente de transferencia de masa de 0.08683 metros sobre segundo. Una vez hemos calculado este coeficiente de transferencia de masa, podemos hacer uso de la ecuación de Chilton-Corbin, en la cual se hace la analogía entre la transferencia de masa y la transferencia de calor. Por medio de esta ecuación, entonces se calcula el coeficiente de transferencia de calor, que es el que nos están pidiendo en el enunciado. La ecuación de Chilton-Corbin establece que el coeficiente de la relación entre el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de masa es igual a la densidad por el calor específico, esto multiplicado por la relación entre el número de Smith y el número del Planck elevado a la 2/3, lo que equivale a esa expresión del número de Smith sobre el número de Planck, equivale a la difusividad térmica, a la relación entre la difusividad térmica y la difusividad de masa. Entonces de aquí despejando coeficiente de calor, tenemos, despejando el coeficiente de transferencia de calor, tenemos entonces que es igual al coeficiente de transferencia de masa multiplicado por la densidad por el calor específico por la relación entre la difusividad térmica y la difusividad de masa elevado a la 2/3. Reemplazando valores, entonces tenemos el coeficiente de transferencia de masa hallado en el paso anterior, está la densidad del aire, el calor específico del aire y la relación entre la difusividad, entre la difusividad correspondiente del aire y del naftaleno, para obtener el valor de 239.097 vatios sobre metro cuadrado Kelvin, que este es el coeficiente de transferencia de calor que se había solicitado, utilizando la ecuación de Chilton y Corbin.